molestia de investigar un poquito sobre realmente sobre el templo y la importancia de estar ahí. Me basé en dos discursos, uno del David Aberna y otro del presidente Russell M. Nelson. El hermano David Aberna nos enseña los convenios que se reciben y las ordenanzas que se efectúan en los templos son esenciales para la santificación de nuestros corazones y para la exaltación final de los hijos y las hijas de Dios. He aquí la importancia del templo. En la actualidad, el presidente Roosevelt M. Nelson nos enseñó en uno de sus discursos que cuando nació habían solamente 6 templos y en el momento de su fallecimiento actualmente hay 205 funcionando y 99 en construcción. Entonces yo me ponía a analizar y a pensar la cantidad de cómo está corriendo, cómo está acelerándose la obra. Y sobre todo, lo más importante es que para que se acelere la obra es todos los que no son investidos lo podamos hacer para que por favor podamos entrar al templo y los que no tengamos recomendación podemos hacernos a una recomendación. Es muy importante porque en el templo realmente es donde uno hace convenios completamente sagrados con el Padre, porque en el momento en que uno se bautiza, ahí inicia el recorrido de todo lo que nos espera. Es el comienzo, el bautismo es el comienzo. Y lo más importante es el templo. Hermanos, en el templo recibimos cuando nosotros participamos, los que ya realmente tenemos nuestras investiduras y podemos entrar completamente en el templo, en el templo es una casa del Señor donde recibimos contestación a nuestras oraciones, donde nos llenamos de más fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Esa lista y atributos no es más que una lista de un templo. Es mucho más. Es una promesa de de lo que les puede pasar a quienes le sirvamos, a quienes le sirvamos en la casa del Señor. ¿Qué podemos esperar y recibir en la casa del Señor? En el templo se nos da poder a ustedes y a mí. Es una promesa que nos puede pasar a quienes realmente servimos ahí y adoramos. En la casa del Señor, ellos pueden, o sea, nosotros podemos recibir respuestas a una oración, a una revelación, a una revelación personal, a mayor fe, a mayor fortalecimiento. Las hermanitas que en este momento no han podido tener esa bendición de entrar al templo, yo les garantizo que es la mejor experiencia que uno puede tener. Lo digo por experiencia propia. Yo entré al templo hace exactamente 9 años. Me investí. Y soy miembro hace 17 años. Entonces yo tuve muchísima distancia para poder entrar al templo, pero era más que todo por mi trabajo. No tenía, o sea, no se me daba el tiempo. Y hablábamos con la hermana antes de iniciar que en el momento de uno entrar al templo, uno ya no siente el tiempo. Uno entra y puede durar todo el día y usted no siente que es todo el día, sino ya cuando usted entra y ya sale en la noche. Es que usted entiende la cantidad de tiempo que estuvo ahí, pero usted dentro no siente ese tiempo. Usted parece que acabase de entrar y ya tuviese que salir. Entonces, para mí
Es algo maravilloso el poder estar ahí. Todos debemos tratar de tener siempre nuestra recomendación vigente para poderlo hacer en cualquier momento. Acá en Colombia, en este momento solo hay dos templos funcionando. Está el de Barranquilla y el de Bogotá. El de Barranquilla lleva aproximadamente como 6 años en funcionamiento. Y pues Colombia sí ya desde 1990 y algo, no me acuerdo exactamente. Y tuve la oportunidad de estar en Barranquilla también, de conocer el templo de Barranquilla y es hermosísimo. Es una cosa como de ensueño, porque el templo de acá de Bogotá es ese que tengo aquí atrás. Y el de Barranquilla es completamente diferente. Total, es completamente distinto, pero es hermosísimo. Y además, tú te paras al frente de él y divisas el horizonte y ves el mar, la naturaleza. Es una paz increíble que se siente ahí. Entonces, hermanos, de ahí la importancia de poder asistir al templo, de poder entrar, de poder adorar. Eh, en el templo podemos ampliar nuestra manera y nuestra perspectiva de vida. O sea, nosotros cambiamos en el momento en que ingresamos al templo, tenemos más conocimiento, hacemos más convenios sagrados para nosotros. Las personas que pueden en estos, o sea, que la mayoría de nosotros somos adultos solteros, ¿verdad? Por diferentes motivos y bueno, pero las personas que logremos conseguir un esposo y no logremos casar y sellar, eso va a ser una gran bendición porque vamos a llegar a la exaltación. Pero igual tenemos que poner de nuestra parte, o sea, no es solo llegar y casarse y ya no, ahí es otro camino que uno empieza para poder lograr llegar a la exaltación. Hermanos, yo de verdad los exhorto a los que aún no tienen recomendación de que hagan lo posible por tenerla. Muchas veces el solo caminar por los alrededores, el solo entrar y caminar por los jardines, se siente una paz increíble. Entonces los que no podamos entrar al templo, simplemente es hacer eso. O sea, de ahí la importancia. Yo tengo un testimonio muy lindo del templo que fue cuando bauticé a mi abuelita y bauticé a mi hermano, un hermano que murió muy joven. No lo asesinaron por atracarlo. Eso fue un golpe muy duro. Y resulta que él se llama igual que mi abuelito. O sea, ambos se llaman, ambos se llamaban Pablo Emilio. Y resulta que yo me soñé con mi abuelita, ya mi abuelita aceptó el evangelio de blanco, estaba hermosa, ella me decía que estaba súper bien en ese momento. Y me soñé igual con mi hermano, pero resulta que yo no había hecho la ordenanza por mi hermano, sino por mi abuelo. Entonces así pasó. Y un día fui al templo y me puse a mirar en todos los papelitos que nos dejan a la entrada de las tarjeticas y resulta que encontré la tarjetica y sí, yo había hecho era la ordenanza por mi hermano, no por mi abuelito. Y me sorprendió cuando me soñé con mi hermano antes de encontrar esa papelita, el papelito de la tarjetita. Yo me había soñado con mi hermano también, estaba de blanco, me decía que gracias, que él estaba súper bien, que ya no teníamos de qué preocuparnos. Yo me soñaba continuamente con él y ese fue el último sueño que tuve con él. No me volví a soñar con él. Ya cuando él aceptó el Evangelio y me dijo que estaba súper bien. Y el día que yo encontré esa tarjeta en el templo, yo me sorprendí inmensamente porque yo pensaba que era que alguien más había hecho la ordenanza por él. O sea, no tenía ni idea que había sido yo en vez de haberlo hecho por mi abuelito. Y en este momento
que ya tengo un poquito más de tiempo, estoy tratando de hacer todo lo que más puedo para ver si puedo sellar a mi papá con mis abuelitos. Entonces, cuando yo leía todo lo que leí de los dos discursos y más cosas sobre el templo, yo pensaba en eso, en la bendición que el Padre Celestial nos regaló y que exactamente fue, esa bendición nos la regaló exactamente o sea, el día que empezó todo esto fue, se me perdió aquí, fue cuando se apareció Moroni y con Elías el 13 de abril de 1836 en el templo de Kirtland, Ohio, y confirmó y confirmó, perdón, y confirió las mismas llaves del sacerdocio sobre José Smith y sobre Oliver Cowdery. La restauración de la, perdón, la restauración de la autoridad de sellamiento por medio de Elías el profeta en 1836 fue necesaria para preparar al mundo para la segunda venida del Salvador e inició un mayor interés mundial en la investigación de la historia familiar. Ese día fue cuando se inició todo, porque fue gracias a José Smith, a su fe, a su determinación, a su confianza en Dios, que hizo posible que estemos aquí donde estamos. Entonces, yo tenía unas preguntitas por aquí. Se me perdieron. Bueno, en el templo también se nos promete recibir la plenitud del Espíritu Santo, qué maravillosas promesas son las que podemos recibir solo en el templo. Cuando yo pensaba en este pedacito de que allá se nos promete del Espíritu Santo, yo pensaba que en el momento en que nosotros nos bautizamos también nos confieren el don del Espíritu Santo, pero allá no lo reafirman, o sea, es algo que hablábamos hoy en sociedades, en escuela dominical, que ya de pronto habemos muchas personas que no sentimos el susurro del Espíritu Santo por cómo está el mundo, por estar en el corre-corre, en el estrés del día a día, ya uno no, o sea, hay tanta, nos están bombardeando tanto con tantas redes sociales que realmente a uno ya no le queda como ese tiempo y decíamos que deberíamos proponernos por lo menos sacar 30 minutos, sí, decía un hermano, si uno se mete 30 minutos en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, esos 30 minutos uno debería tomarlos para dedicárselos al Padre, porque la única manera de nosotros hablar con Él es por medio de las escrituras y pues las revelaciones que Él nos quiera dar en sueños. Y la más importante es poder estar ahí en el templo. Ahí es donde realmente hacemos convenios sagrados que van de aquí a la eternidad. Es en el único sitio que lo hacemos. No, en la capilla podemos renovar nuestros convenios cada 8 días, pero realmente donde podemos hacer convenios sagrados, es allá. Hermanos, este es mi pequeño mensaje, les doy mi testimonio de la veracidad del templo,
de las miles de bendiciones que uno recibe en el momento que puede entrar y puede servir dentro del templo, de hacer nuestras ordenanzas por nuestros antepasados. Yo estoy inmensamente agradecida con el Padre por habernos regalado ese pedacito de cielo que es el templo y pues obviamente nuestro hogar. Este es mi pequeño discurso, lo dejo con mucho amor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. ¿Alguna Muy pregunta que bien. tengan acerca de la hermana, del tema de hoy con la hermana? A ver, Sí, Fernando, ¿Hello? ¿Cómo? sí, Bueno, adelante. sí, yo recién acabo de entrar, eh, en- se llevan muchas cosas a cabo dentro, Pero los que entramos al templo, se nos está pidiendo mucho más que la ley del día. O sea, tenemos que sentir el deseo y vivir la ley de consagración de una forma voluntaria, sí, porque hicimos compromiso de que todo nuestro tiempo, todos nuestros talentos, nuestros bienes, es de Dios, no es nuestro. y es así. Y la otra parte, lo último para concluir, abran los ojos, abran la mente con esa fe inquebrantable que debemos de llegar. Para que escuchen esto que me impactó mucho. Nuestro amado presidente Roosevelt Nelson, quien ya partió, él nos enseñó en un discurso, en uno de sus últimos discursos, que cuando Jesucristo vino aquí al continente americano a visitar a nuestros ancestros, él vino fue para el templo. Sí, Entonces, nuestro amado profeta nos dijo, y cuando me lo dijo, mire, sentí una profunda confirmación del Espíritu Santo, porque él dice que enseña ahí que el templo es la casa literal de Jesucristo. sí, Y él dice que Jesucristo está en el templo. sí, Si nosotros nos preparamos y aumentamos nuestro deseo de ir al templo y tener una entrevista especial con Jesucristo, hermanos, va a llegar un momento, un punto en nuestras vidas, si estamos ejerciendo esa fe inquebrantable, en que vamos a ver cara a cara a Jesucristo. Y Él nos va a decir palabras tan profundas, porque es lo que necesitamos para enfrentar lo que viene. E incluso nos podrá decir, no testifique de haberme visto, porque todos los demás tienen que esforzarse por desarrollar esa fe inquebrantable para verme. Y necesitamos un milagro de ese calibre y poder para mantenernos firmes para lo que viene. Fíjense, el presidente Roosevelt Nelson dijo, Jesucristo se está preparando para venir. Son palabras corticas pero impactantes con un poder de conversión que yo me imaginé con mi fe, Jesucristo hablando con el profeta y diciéndole, dígale a mis hijos que me estoy preparando para ir. Y si un Dios se está preparando para venir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? prepararnos.
para recibir. Entonces, con urgencia se requiere de que nosotros vayamos al templo, pero que cuando salgamos vivamos mejor que cuando empezamos a entrar. No podemos ser siempre los mismos y nuestro progreso espiritual se estanque. Porque como le dije, necesitamos ver a Jesucristo. Ya el profeta lo dijo. No podemos mantenernos ante estos desafíos que vienen con una fe inquebrantable en Cristo si no contamos con la influencia, la guía, la protección del Espíritu Santo. Mm. Entonces, debemos de tener experiencias misionales, experiencias espirituales que me ayuden cada día a estar más elevado. Que nuestras oraciones sean tan significativas que abramos nuestros corazones. Porque a veces tildamos, no, nosotros no rezamos, oramos, pero a veces la decimos tan trilladas y carentes de concentración y a veces de tiempo que pareciéramos que estuviéramos rezando. Entonces, hermanos, esa era la pequeña aportación que quería hacer a esta maravillosa noche de hogar.